Fiscal, allá estaban muy preocupados, muy preocupados. Hablaban mucho de un personaje, alias el montañero. Pero yo quiero aclarar, Julio. Se ha revocado la resolución en lo que tiene que ver con las 16 personas que cumplen condena, porque la Fiscalía entiende que y lo entiende a partir de la sentencia de la Corte Constitucional. La Fiscalía entiende que el mecanismo de la suspensión de órdenes de captura tiene un propósito fundamental, que es facilitar la instalación y el diálogo con actores criminales. La suspensión de las órdenes de captura, casi que uno pudiera decir, no es un beneficio en favor de los criminales o de las personas que son perseguidas penalmente. No, es un blindaje en favor de los funcionarios que se sientan en una mesa a hablar con delincuentes y que tendrían el deber legal, por ser funcionarios, de ponerlos a buen recaudo de las autoridades. Imagínense ustedes un delegado del ejército o de la policía que hacen parte de esas mesas, sentado hablando con una persona que tiene 10 órdenes de captura. Por eso se suspenden las órdenes de captura. Ahora, si nosotros estamos hablando de diálogos que se realizan al interior de una cárcel, con personas que están condenadas, cuya suspensión no implica ni que quedan libres, porque no quedan libres, ni que pueden salir a ningún espacio de diálogo, porque la suspensión no está prevista para eso, pues esa suspensión no tiene ningún sentido. ¿Qué suspensiones se mantienen? Se mantienen, de esas 23, se mantienen 7. 7 de personas que no están privadas de la libertad, que incluso, entiendo, también fueron condenadas y han recuperado su libertad. Dentro de ellos, tal vez, alguna de estas personas que a usted le mencionaron en Medellín. Respecto de ella, la Fiscalía no podría hacer una objeción similar porque no tiene un argumento. Es decir, nosotros no podríamos decir, no, esta persona es un muy avesado delincuente. Cuando uno mira cómo se sustentan estas peticiones, también entiende un poco desde la otra orilla de qué se trata. Estas peticiones buscan normalmente que se logren unos acuerdos básicos de convivencia. Y yo sé que todo el mundo levanta la bandera y dice que es que esto que sucede en un espacio territorial es producto de sus acciones, pero aquí también sucede eso. Resulta que respecto de Medellín se dice en la solicitud de la suspensión de las órdenes de captura que los diálogos que se han hecho con estos grupos han logrado la disminución de la tasa de homicidio. Yo ayer escuchaba acá al alcalde Federico Gutiérrez que hablaba de cómo efectivamente Medellín tiene la tasa de homicidio más baja, que es increíble. Creo que es 10 por 100.000. Exacto, sí, está en una tasa muy baja. Pues desde estas mesas también se atribuye ese resultado a esos diálogos. Incluso otro tema que aquí se mencionó ayer y que esta mañana también lo estaban refiriendo, que tiene que ver con el tema tan gravísimo que tenemos de turismo sexual, no solo en Medellín, y cómo termina siendo parte de estas redes niños, niñas y adolescentes. Dentro de estas mesas también se dice que hay unos acuerdos con estas bandas criminales, básicamente en unas comunas, en la 10, en la 13, en varias que yo no recuerdo, pero que están en la solicitud, donde estos grupos también han hecho unos pactos para excluir del comercio sexual a niños, niñas y adolescentes como tiene que ser. Hoy también se habla de que se han eliminado las barreras invisibles para que haya circulación entre comunas. Es decir, hay una serie de actividades que desde la mesa de negociación se reivindican como producto de estos acuerdos y que, por supuesto, respecto de ellas hay otra lectura desde otra parte de la ciudad que cree que eso es producto de las acciones, de las muy buenas acciones de persecución penal, quiero decir, y de prevención que hay en ciudades como Medellín, porque también hay que reconocer que hay un componente muy importante en esa ciudad respecto de cómo se persiguen los delitos que afectan la seguridad del ciudadano. Esa es una cosa innegable. Señora fiscal, el caso Calarcá, ¿qué comentario le merece? Bueno, ese fue el otro tema de ayer, o el tema principal de ayer, ese y el tema del Frente 33. Voy a hacer un poco de historia rápidamente. La Fiscalía desde el año pasado y a raíz de los hallazgos en
los hallazgos que no hallamos rápidamente como fiscalía y que lo reconocemos, los hallazgos de los teléfonos y de los computadores incautados en esa caravana en Anorí, que fue en junio de 2024, y tras verificar que había cosas muy graves, levantamos la mano a la oficina del consejero comisionado y le dijimos: consejero, en verdad nosotros estábamos encontrando, más allá de la sospecha, encontramos evidencia de que alias Calarcá, una vez o después de haber sido nombrado representante para una mesa de negociación, ha seguido cometiendo de manera directa y personal delitos, y eso es una de las cosas que nos dijo la Corte Constitucional: ustedes tienen que mirar. Como pudiéramos decir, ese régimen de condicionalidad al que se somete quien está favorecido con una suspensión de orden de captura. Una cosa es que tenga voluntad de paz y que eso se haga evidente en los acuerdos que hacen en una mesa. Y otra cosa es que deje de cometer delitos, naturalmente, porque es el representante de los diálogos. Porque uno entiende que las organizaciones armadas ilegales siguen cometiendo ciertos delitos, ellas en toda su estructura, que nosotros no hemos llegado a acuerdos de paz definitivos que permitan que cesen todas sus actividades. Pero el vocero sí no debe cometer delitos. Eso más o menos, en eso tenemos consenso con la oficina del consejero comisionado. Nosotros hemos realizado 3 o 4 reuniones con la oficina del consejero comisionado, a las cuales integramos a otras entidades, porque es un tema transversal a varias entidades del Estado, porque nosotros conocimos que la Defensoría solicitó también a la oficina del consejero comisionado que se evaluara la revocatoria de esas suspensiones de órdenes de captura, que se reactivaran esas órdenes de captura respecto de los personajes del Frente 33 que participaron en las hostilidades del año pasado y que fueron imputados, que ustedes lo recuerdan, que son estos 3 dirigentes del Frente 33 que tienen homicidio en persona protegida, desplazamiento, desaparición forzada, delitos gravísimos por los que se les hizo una imputación, y también solicitó la revocatoria, la reactivación de orden de captura para... creo que la Defensoría solo lo hizo respecto del 33, no estoy segura con Calarcá y no quiero ser imprecisa, pero la solicita a la oficina del consejero comisionado. Fíjense ustedes, la Defensoría no se la solicita a la Fiscalía. Y nosotros empezamos estos diálogos entendiendo que la Fiscalía tendría la facultad de reactivar las órdenes de captura, haciendo las verificaciones que ha dicho la Corte Constitucional. Sin embargo, ahí hay un debate jurídico, que es serio, y es que desde la oficina del consejero comisionado se estima, en una tesis que es además sostenida por la Defensora del Pueblo, que la Fiscalía no tiene la facultad de reactivar órdenes de captura que han sido suspendidas en el marco de diálogos de paz, que esa facultad estaría solo restringida al levantamiento de esa suspensión para estructuras armadas organizadas de alto impacto. ¿Y de dónde sale esa interpretación? Que cuando la Corte Constitucional revisó la Ley 2272, al emitir el fallo de constitucionalidad, condicionó estas verificaciones de las que yo les hablo a las estructuras armadas organizadas de alto impacto. Específicamente, el condicionante de exequibilidad se refiere a las EAOCAI, no se refiere a los grupos armados organizados. Y nosotros no podemos olvidar que son 2 procesos distintos. Uno es un proceso de paz y el otro es un proceso de sometimiento. Y esa interpretación, que puede ser discutible, que puede tener otras variantes, fue un tema que a nosotros nos puso a pensar y nos sentó en esa mesa con estos actores, porque entendíamos que el mejor camino para lograr esa revocatoria, por el evidente incumplimiento, porque han cometido delitos tanto los señores del Frente 33 como alias Calarcá, era lograr un consenso con el gobierno para que ellos lo excluyeran de la mesa de negociación porque no ha cumplido con sus obligaciones condicionadas cuando se le suspendieron las órdenes, y para que colateralmente nos pidiera a nosotros reactivar las órdenes, que no se dio y que no se va a dar, y no se va a dar así como nosotros lo queríamos, porque ya hay una posición fijada, y ayer fue muy clara la postura de la oficina. Esa claridad no había sido expresada en reuniones anteriores.
Entonces ayer las personas que me acompañan en este tema, que es básicamente el delegado contra la criminalidad organizada y quien dirige hoy día el director académico de la DAE, que es un fiscal delegado ante la Corte, nos sentamos a evaluar qué podíamos hacer. Nosotros creemos profundamente en la institucionalidad. Esto no se trata de un juego de poderes, de quién gana, quién pierde, yo tengo la razón, yo sí puedo, yo no puedo. Las decisiones que tome la Fiscalía tienen que ser decisiones serenas, ajenas a la emotividad del momento. Tiene que basarse sobre todo, tienen que basarse en clarísimos fundamentos jurídicos. Y nos preocupa el debate frente a la facultad que nosotros creemos tener, porque nosotros seguimos creyendo que tenemos la facultad. Sin embargo, optamos por una decisión distinta, por dos decisiones distintas. La primera es que nosotros esta solicitud se la hemos elevado directamente a la oficina del consejero comisionado, pero no se la hemos elevado directamente al presidente de la República, quien, dicho sea de paso, ayer nos dijeron también considera que él es el competente, que a él se le consultó y él dijo que él creía que él era el competente. Entonces en el día de hoy... Y no lo es. Es discutible, pero no, es un tema en el que la Fiscalía no se va a enfrascar, ese es el punto. Nosotros en la mañana de hoy, a las 7:30 de la mañana, dejamos radicadas directamente en el despacho del señor presidente de la República 2 solicitudes formales, una que tiene que ver con la situación de alias Calarcá, donde nosotros específicamente le pedimos al señor presidente que levante la condición de miembro representante del grupo por incumplimiento de sus obligaciones de esta persona y que, en consecuencia, nos solicite la suspensión, la revocatoria o la reactivación de esas órdenes de captura. Y en esta solicitud que nosotros le hacemos, le enumeramos por qué estamos solicitándolo, cuáles son los casos que nosotros hemos podido documentar de delitos que alias Calarcá presuntamente habría cometido después de ser designado vocero representante, que fue tal vez el 15 de enero de 2025. Sí. Una segunda comunicación radicamos al señor presidente, que tiene que ver con los 3 integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC del Catatumbo, que estas personas ya se encuentran imputados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y crímenes, otros delitos ordinarios. Respecto de ellos también estamos haciendo la misma solicitud con un recuento de cuál es la situación que se vive en el Catatumbo, de qué arrojó esa investigación para nosotros, de por qué hicimos qué imputaciones hicimos, que como ustedes conocen son imputaciones muy graves, son cientos de homicidios, son desplazamientos, desapariciones, tenemos ahí también un repertorio de reclutamiento de menores, es decir, son conductas que de ninguna manera se compadecen con la calidad de miembros representantes de un grupo armado en una mesa de diálogo. Entonces, esta es la segunda comunicación que nosotros reiteramos. Pero tomamos una tercera decisión, producto de lo que ayer se habló en esa mesa de negociación, en esa mesa de diálogo con la oficina del consejero comisionado y con los ministros de Defensa y Justicia y el director de la Policía. Ayer no asistió la Defensoría, pero la Defensoría había asistido a la reunión previa y había manifestado su opinión respecto de la situación que se ventilaba. La segunda decisión que se tomó es citar formalmente a alias Calarcá a una audiencia de imputación de cargos por estas conductas de las que estamos hablando acá, que nosotros estimamos cometidas luego de que él fuera designado vocero representante y respecto de las cuales tenemos evidencia alguna en los medios estos electrónicos que se incautaron allí en ese retén, otra no ahí, otra derivada de investigaciones que hemos realizado, están especificadas en la petición del presidente, son las que se irían a imputar a alias Calarcá. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ayer alguna de las preguntas que nos hacía una funcionaria de la oficina del consejero comisionado para la paz era ¿por qué en el caso del Frente 33 nosotros hicimos esa imputación con las órdenes de captura suspendidas y en este caso no lo hicimos? En este caso de Calarcá estábamos diciendo que debería suspenderse ya la orden de captura.
Y encontramos cierta razonabilidad en ese argumento. La situación es muy parecida y creo que la Fiscalía debe tener una línea de conducta similar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es muy rápidamente buscar esa fecha de audiencia para hacer esta imputación, y nosotros esperamos que el presidente rápidamente se pronuncie sobre nuestra solicitud. Queremos también que él de primera mano conozca qué es lo que la Fiscalía está argumentando respecto de las razones que la llevan a considerar que estas personas no deberían estar en una mesa de negociación.